Hoy yo creo que basta con que digamos que Dios habla y que nos habla cada uno. La siguiente pregunta a partir de este principio de que Dios habla sería: ¿de qué habla? Pues habla fundamentalmente de tres cosas. No exclusivamente, pero fundamentalmente de tres cosas. Habla de Él, habla de un proyecto que tiene para la humanidad y habla del acompañar a la vida de cada uno. Como esto empieza a ser de más profundidad, en mi opinión, pues aunque no es la razón de la reunión en sí mismo, sí que me voy a permitir entrar un poquitín en cada uno de estos tres principios. Miren, he dicho que habla de Él. Dios, en el lenguaje de fe en el que nos movemos, diríamos, Dios se revela a sí mismo, ¿verdad? Se revela. Dios es el Todopoderoso, nosotros todavía no. No podemos abarcar a Dios, pero sí podemos entender a Dios en aquello en lo que Dios quiere manifestarse en su relación con los seres humanos. Así es que en esa línea de comunicación con los seres humanos, Dios se revela. Y lo hace de una forma progresiva. Su revelación es progresiva. Fíjense, si digo que se revela, es decir, que se manifiesta, que se muestra como es, y digo que es progresiva a través de la Biblia, requiere que leamos la Biblia en su conjunto, porque si no vamos a tener imágenes como flash, fijas, estereotipadas, limitadas en la comprensión, y podemos entrar en esta duda que yo ponía, supuesta, de quien diga: yo no entiendo a ese Dios que pide a un hombre que sacrifique a su hijo. Pues claro, como ha hecho un flash, ha cogido ahí una imagen fija del Dios, pues no le es posible entenderlo, y hace muy bien. Tiene un problema de comprensión en razón de que no ha visto cómo Dios se manifiesta a lo largo de su vida. Bien, les decía también que Dios tiene, la palabra de Dios o la Biblia tiene un proyecto para la humanidad. Eso que en el lenguaje religioso llamamos salvación. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, pues eso consiste en ese plan que tiene Dios para la humanidad, que es, puesto que somos criaturas de Dios, de Él venimos y a Él vamos, hay un camino para, desde venir de Él y volver a Él, hay un camino, lo que en el lenguaje religioso llamamos el reino de Dios. Este proyecto de Dios, un proyecto de creación del ser humano, es lo que conocemos como reino de Dios, y es lo que Jesús vino a poner en vivo y en práctica, ¿verdad? Con su vida, con su muerte, con su resurrección, con su palabra, el cómo caminar desde ese Él hasta ese Él, otra vez, de Dios a Dios, que es el proyecto que Dios tiene para todos los seres humanos. Y les decía también que Dios habla a cada persona, que le acompaña y le lleva a lo largo de la vida. Ese caminar de cada persona requiere que mi lectura de la Biblia sea continuado a lo largo de mi vida también, sea un elemento más que razone o dé sentido a leer durante toda mi vida la Biblia. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo no soy el mismo cuando tenía 20 años, que cuando tenía 40, que cuando tenía 50, que ahora que tengo 70. No soy el mismo ser humano. Tengo otros momentos históricos de mi vida distintos, y en cada uno necesito la compañía de Dios que me va a ir acompañando a lo largo de mi vida. Esta teoría, así que puede resultar de estos tres principios, se hace mucho más práctica si hacemos una lectura. Me van a permitir que les lea un texto. El texto está sacado del libro del Éxodo, del capítulo 3, los versículos 7 al 12. Voy a leérseles.
Bueno, es el encuentro entre Moisés y Dios y la vocación de Moisés. Todo nació a cuenta de que veía una zarza que ardía sin consumirse, que seguro que está en el recuerdo de todos ustedes, ¿verdad? Sí. Bien, pues empiezo a leer a partir del versículo 7. Y el Señor siguió diciendo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que se arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlos del poder de los egipcios. Los sacaré de este país y los llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos, jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión de los egipcios. Los someten. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. Moisés dijo al Señor: ¿pero quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le respondió: yo estaré contigo. Vamos a ver este texto desde estas tres perspectivas que hemos dicho esta noche. ¿Qué clase de Dios se nos manifiesta en este texto? Solo con lo que acabamos de leer. Fíjense, les recuerdo. Dice el texto que dice: he visto la aflicción, he oído el clamor y conozco su angustia. ¿De qué Dios puede estar hablando este texto? Pues de un Dios que no le es indiferente el dolor del ser humano, de un Dios que vive junto al ser humano. Así es que ya tenemos una imagen de Dios, una manifestación de Dios, tenemos una imagen. No es el Dios que está en el Olimpo de los griegos o el de los romanos, no es el Dios con el libro del debe y el haber tomando nota, a ver cómo te comportas para que luego cuando vengas ya echamos cuentas. No, ese no es el Dios, es el Dios este. Es el Dios que siente: he visto la aflicción, he oído el clamor y conozco su angustia. Vamos a ver ahora, estamos extractando el texto, porque no es motivo esta noche de hacer un estudio bíblico de este texto, sino solo de apuntar esas líneas que yo les decía, de manifestación de la Biblia. Y yo les dije también, y habla de la humanidad, tiene un proyecto para la humanidad. ¿Y dónde se ve este texto? En este texto, el proyecto para la humanidad. Pues voy a recordarles las palabras que he leído. He leído: voy a bajar para liberarlos del poder. Y más adelante dice: les sacaré de este país. Fíjense, voy a bajar para sacarles, para liberarles del poder. ¿De qué poder está hablando el texto? Del poder del mal, ¿verdad? Del poder de la injusticia, del dolor, del pecado, por extensión, en todas sus manifestaciones. Sobre todo del poder del dolor que nos creamos los seres humanos entre nosotros, que yo creo que es uno de los peores dolores que sufrimos. Y dice además: y los sacaré de este país. Es decir, que tanto voy a bajar para librarles como los sacaré, habla de un proyecto. Voy a sacarles y los sacaré. Habla de un proyecto. Dios tiene un proyecto. Y un proyecto que consiste en sacar de la situación de pecado y ponerles en un país, en un mundo nuevo, en una vida nueva, en lo que entendemos en el lenguaje religioso como la salvación. Estamos a través de lo que en el lenguaje religioso llamamos el reino de Dios, ¿verdad que sí? Bien. Y tercer punto de este texto. Dice el texto, porque la idea era buscar ahora qué proyecto tiene para el individuo, cómo le acompaña, cómo le dirige, cómo le gobierna, cómo le presenta vida que dé razón de vivir. Pues el diálogo entre Dios y Moisés lo puede explicar muy bien. Fíjense,
dice en mi evangelio, ve pues que yo te envío para que saques. Alguien podría decirme, espera un poco, porque inicialmente habías leído que Dios dice, voy a bajar para liberarles del poder. Y ahora dice, ve, pues yo te envío para que saques. Así es que esto ya nos da una pista de Dios en su relación con los individuos, en este caso con Moisés. ¿Quién va a hacer esto? Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de Moisés. Voy a bajar, vete y sácales. Tenemos un plan, Dios está manifestando un plan para Moisés. ¿En qué consiste el plan que tiene Dios para Moisés? En que coopere en el proyecto que tiene Dios. En el proyecto que tiene Dios. Así es que Moisés tiene que ser colaborador del proyecto de Dios. Moisés se da cuenta de esto, ¿eh? Claro que se da cuenta. Tanto el que se da cuenta que contesta, ¿pero quién soy yo para ponerme aquí de colaborador de Dios en un proyecto de Dios? ¿Quién soy yo? Y dice la Biblia que Dios le contestó, yo estoy contigo. Así que tenemos otra respuesta a este individuo y tenemos otra respuesta a la humanidad. Ese proyecto de Dios forma parte del propio Dios, porque Dios está en aquellos individuos que ponen en marcha el proyecto de Dios. Claro, esto hubiese quedado bonito así, y casi hasta de aplaudir, porque es una historia de hace 3000 años. Mira, interesante, ¿verdad? Moisés y tal, se le aclararon las dudas, se puso en marcha, pero resulta que nosotros los que estamos aquí alrededor, tenemos una idea respecto de lo que representa las palabras que leemos. Y decimos, estas palabras tienen vida eterna. ¿Verdad que sí? ¿Lo decimos? Sí, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estas palabras están vivas, que no solo es para Moisés, que estas palabras representan un proyecto, un programa igual en la misma línea eternamente. O dicho de otra forma, cada vez que cada uno de nosotros, en ese Moisés pequeñito que tenemos, viva la realidad de la injusticia, del dolor, del sufrimiento de sus compañeros, el resto de los seres humanos, tiene que sentir la llamada de Dios que le dice, vete en mi nombre y ayuda a sacarles de eso. Bueno, si creemos como cristianos que ese texto tiene esta vigencia, pues estamos viviendo un momento en el mundo, incluso con tanta información como tenemos hoy día, en el que sabemos de dolores humanos hasta a veces hasta abrumarnos, hasta que acabemos diciendo cada uno de nosotros, pero ¿quién soy yo para poder resolver el dolor humano de toda esta gente? Y tenemos que volver a recordar a Moisés, que le dijo, yo estoy contigo, porque también es la misma respuesta para nosotros. Bueno, este era un ejemplo de cómo se puede leer la Biblia. No me digan que este texto antiguo no tiene vigencia, no sirve para ahora, no nos puede motivar, no nos puede ayudar a vivir. ¿Verdad que sí? Vale. Hemos visto entonces al Dios que habla. Nos quedaría un poco preguntarnos cómo habla. ¿Cómo habla? Veamos a ver cómo habla. En la primera mitad del primer siglo, un creyente anónimo escribió una carta a los hebreos, inspirada por Dios, decimos, y en la carta decía, después de hablar Dios de muchas veces y de diversos modos, estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Hay un texto también que puede formar parte de esto para que podamos entenderlo. En el libro del Éxodo, también
capítulo 33, es decir, 33 capítulos después de este primer texto que hemos leído. Lo digo por si alguien tiene la curiosidad de verlo en su momento. El capítulo, lo que les voy a comentar está en el versículo 11 del capítulo 33. Pues dice el autor del texto que el Señor hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Así que por un lado tenemos esta idea de que Dios habla cara a cara, como un hombre habla con su amigo, y por otra, esta idea genérica de que Dios habló muchas veces y de diversas formas hasta terminar hablando a través de su Hijo Jesús. Esto nos da una serie de pistas. Primero, habla como un hombre habla con otro hombre, es decir, habla como los hombres. Y segundo, de muchas formas y de diversas maneras. Claro, habla a través de la historia, de la vida, de los hechos, de los pensamientos. Habla a través de... Decimos de Dios, que Dios es el Dios de la vida, porque habla a través de la vida, con un hilo conductor. Habla a través de la vida, diríamos, de la vida, de la historia del pueblo de Israel, si nos referimos al Antiguo Testamento, y de aquellas personas que ayudaron o que guiaron a través de los cientos de años que cubre este periodo del Antiguo Testamento, pues que guiaron al pueblo de Israel. Pero esa historia sobre el pueblo de Israel, a través de la cual nos habla, y esos personajes del pueblo de Israel, no son más que el reflejo de la historia de la humanidad. Es decir, que para nosotros es como si tomase como ejemplo ese grupo de seres humanos para contarnos los hechos que pueden ser aplicados a cualquier grupo humano que conformamos la humanidad, de la misma forma que hemos visto el texto anterior a Moisés y nos lo podíamos aplicar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es decir, tenemos una idea un poco más precisa respecto del cómo habla. Pues habla a través de los seres humanos, habla a través de los hechos de los seres humanos, habla a través de la forma de vivir de los seres humanos. Tendríamos que añadir un elemento más en esta historia. Sí, pero a nosotros esta forma de hablar nos llega a través de unos textos escritos. Es verdad, nosotros no oímos la voz de Dios, ni siquiera las historias que nos cuenta Israel de sus hechos históricos o los personajes. Nosotros leemos. Y esto requiere un poco de pararse a pensar. Miren, los textos sobre los que se cimenta la palabra de Dios son lo que conocemos en común como la Biblia. Son para los cristianos católicos 72 libros. 72 documentos, diría yo, porque hay cartas y no son todos libros entendidos así. Pero bueno, nosotros en lenguaje común decimos los libros de la Biblia, ¿verdad? Aunque sabemos que hay homilías, evangelios, cartas. Dentro de que hay libros también, hay libros de distintos estilos literarios. Hay historia épica, novela, ensayo, recopilación de pensamientos, de dichos. Cada unidad literaria en sí mismo es un conjunto, es una unidad completa. Es decir, es un libro, empieza y acaba. Y como tal libro tiene un autor, un ser humano que escribe con una intención concreta y precisa y con un estilo. Pero ¿qué me estás diciendo, Luis? Por un lado,
tengo 72 documentos escritos y por otro lado me dices que todos ellos forman parte de un todo uno en lo religioso, que es el mensaje de Dios a través de todos esos documentos y además de una forma lineal. Pues sí, tenemos esta especie de dos realidades, lo que podríamos llamar la sagrada en una unidad y la humana, que es la apoyatura en lo que se fundamenta, que son libros, son documentos. ¿Y cómo me muevo yo, que quiero ser un lector, en esta doble realidad? Pues vamos a hacer un pequeño esbozo para movernos. Mire, lo que parece más difícil es lo más fácil, que es el hecho de que sean documentos escritos de hombres por hombres. El secreto, por decirlo de alguna forma, es que nos situemos frente al libro, vamos a llamarle así, al libro, como hacemos con cualquiera de los libros que leemos a lo largo de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Yo me acerco ahora a uno de ustedes con un libro en la mano, que no es la Biblia, claro, y le digo, léetelo que te va a gustar. Ya verás qué interesante. ¿Y qué hace la persona a la que le he dicho, léetelo que te va a gustar? ¿Qué hace? Se va a situar frente al libro y me va a decir, ¿de qué es? Y yo le diré, es un libro de historia, es un ensayo de ciencias, es un libro de poesías, es una novela. Y él, que es lector, empieza a situarse. Y segunda, ¿quién le escribe? A que estas preguntas las harían cualquiera de ustedes. Oye, ¿quién la escribe? ¿Por qué? Porque en razón de quien la escriba, el nivel de veracidad o de importancia pues me va a condicionar a la lectura. Y le diré, pues, un chico que acaba de... No, es un premio Nobel de... No, es un... ¿Y qué motivos tenía para escribirla? Claro, porque si le he dicho que es un libro de ciencia, por ejemplo, pues yo necesito saber si es de ciencia de divulgación popular o es un libro de ciencia específica para científicos de ese área que pretende desarrollar un conocimiento nuevo sobre la ciencia que sea. Porque yo, lector, pues le voy a pedir, claro, porque con todas esas respuestas que me haga el que me ofrece el libro, yo me voy a situar frente al libro. Y es tan importante que voy a saber qué le pregunto, qué le pido o qué le puedo exigir al libro. La mayoría de nuestras dudas de fe respecto de los libros es que estamos mal posicionados respecto del libro y le hacemos decir al libro lo que el autor no pretendía decir. Así es que fíjense qué fácil relativamente es. Es solo saberse situar como lector, simplemente como lector, frente al libro. Pero bueno, hemos dicho que este conjunto de libros tiene a su vez un mensaje de Dios que ese es continuo y que empapa los libros. ¿Y eso cómo lo descubro? ¿Cómo llego a ello? Bueno, me van a permitir que les lea en el Vaticano II se escribió un documento que se llamaba Dei Verbum, que habla sobre esto. Y dice lo siguiente: respecto al aspecto del libro sagrado, recordar que la Biblia es una unidad de revelación progresiva, que es lo que hemos comentado antes, a través de la inspiración que Dios quiso consignar desde la redacción de los autores de dichos libros. Así es que tenemos la inspiración en la redacción de los autores. Los autores no están en una especie de trance de no sé qué nivel, escribiendo al dictado de no sé qué voces. No. Escriben desde su propia personalidad, con su propio ser, con su propia cultura. De ahí que encontremos libros más o menos, menos a menos, francamente pesados, francamente interesantes,
que denotan que detrás hay una persona culta, que denotan que detrás hay una persona que no domina bien el idioma en el que está escribiendo. Todo eso lo podemos descubrir nosotros leyendo, porque todo eso está reflejado en el texto. Porque lo que tiene que ver con la palabra de Dios es la inspiración del texto. Sigue diciendo este documento. Habiendo pues hablado Dios en las Sagradas Escrituras por medio de hombres a la manera humana, para que el intérprete, en este caso el lector, que somos nosotros, de la Sagrada Escritura comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los autores, qué quiso Dios manifestar en las palabras de ellos. Así es que requiere por nuestra parte una pequeña investigación. ¡Ay, Dios mío! La cosa se nos complica. Luis, cada vez me estoy borrando más de esta historia de leer la Biblia. Puede estar pensando algo, no, miren, esto como tantas cosas es más fácil o más posible. Es verdad que yo les diría, llegado a este punto, busquen ayuda. Busquen ayuda. La ayuda, hoy mismo en el cristianismo católico, que es el que yo conozco, es muy variada y muy rica. Hay desde grupos de lectura bíblica, guiados por alguna persona que conozca, con permiso. Hay montañas de libros especializados en cada uno de los libros bíblicos. Es decir, si uno quiere leer el libro de Job, pues hay libros y libros sobre la teología y el mensaje de Dios a través del libro de Job. O si quiere leer las cartas de San Pablo, pues hay libros y libros y libros sobre lo que San Pablo dijo y quiso decir. Y si uno no quiere ir a esos niveles de complicación, pues hay unas Biblias, unas traducciones bíblicas hoy día magníficas, que tienen una introducción general al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, una introducción individual a cada libro. Previo al inicio de cada libro aparece su introducción. Unas notas explicativas a pie de página, para que según vayamos leyendo, vayamos comprendiendo. Y luego al final de la Biblia, pues hay índices de todo tipo, que nos pueden seguir ayudando en la comprensión del texto. Es decir, que ánimo, que se puede. Decía San Jerónimo, me apunté estas dos frases porque me parecían estimulantes. El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y somos cristianos, ¿eh? Y San Ambrosio decía, a Él, referido a Dios, hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Bueno, hemos visto entonces que Dios habla, de qué habla, cómo habla, que como lo que yo voy buscando como lector creyente es conectar con la palabra de Dios, es escuchar a Dios, qué ánimo, qué posición anímica tengo que tener para que la comunicación sea posible. Miren, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, el versículos 37 en adelante, dice: el último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es preciosa, la frase es preciosa. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Yo diría, primero, al acercarse a la Biblia, si queremos oír la palabra de Dios, tenemos que partir del principio de tengo sed, me quiero quitar la sed del alma, la tengo, porque si no la tengo, es decir, si mi vida está satisfecha porque compro muchas cosas, porque viajo mucho, porque tengo muchos amigos, porque tengo una vida social, incluso de actividades de caridad muy, muy, muy importante.
y me vale, y estoy satisfecho, y me siento bien, pues yo diría, pues no tienes sed, pues lee una cosa que te apetezca más. Pero si la vida, tal como la tenemos y como la vivimos, no te satisface, no te llena, no te cumple las inquietudes que el Espíritu te da, si tienes sed, entonces es el momento de beber. Y una vez dicho la expresión de sed, ¿con qué espíritu me acerco al texto de leer? Mire, hay dos textos que nos pueden ayudar. Como ven, siempre que hago alguna pregunta, me voy a un texto, porque para mí es la apoyatura por la que voy a manifestar un principio, el que sea. Si ahora les voy a decir cuál entiendo yo que tiene que ser la postura en la que me acerco como lector, pues me tengo que apoyar en textos para que me digan, ¿y de dónde te sacas todo eso? ¿De dónde te sale? Dice San Mateo en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Este texto lo hemos leído porque ellos verán a Dios. Es decir, ya cuando me muera, ya veré a Dios. No. Sí, vamos, sí, pero no solo eso. Ya veré a Dios. Ya sentiré a Dios en mi alma. Ya sentiré que Dios está en mi vida. Ya sentiré. ¿Qué dice Mateo que tengo que tener? Un corazón limpio. Pues si esto nos parece interesante, a ver, desarrolla un poco más esto de lo del corazón limpio, Luis, que esto a mí sí que me interesa. El libro de la sabiduría, entendido sabiduría con el sentido bíblico que tiene la palabra. La palabra sabiduría no es de conocimientos de muchas cosas, sino de conocimiento de Dios, de proximidad a Dios, de encuentro con Dios. Santidad, diríamos, en un lenguaje que nos es más común, yo creo, que es sabiduría, que hoy lo dedicamos más a las ciencias humanas, el tema de la sabiduría. Bien, pues entendido así, el libro comienza de esta forma. Dice, ten rectos pensamientos sobre el Señor, búscalo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a quien no exige pruebas y se revela a quienes no desconfían. Así es que nos dice que tenemos que tener dos posturas, humildad y confianza. Claro, estamos pidiendo tener una comunicación con el Creador. Yo, que soy una figura que no dejo de ser más que una creación suya y quiero ponerme en contacto con mi Creador, pues tengo que ser consciente de que es mi Creador. Así es que la humildad tiene que ser una característica de mi encuentro con Él. Pero no solo la humildad, sino de que como es mi Creador, como estoy en sus manos, como sé que me ama tanto que me ha creado por amor, entonces tengo que tener una confianza total. Claro. Así es que humildad y confianza son, entiendo yo, las dos características que tienen que formar parte de la posición de acercamiento a los textos. Y ya por último, voy a hacerles un pequeño apunte de cómo debería de ser una lectura de un creyente para que resulte interesante y plena y completa. Debería de tener 4 fases. Una fase que sería leer, otra que sería comprender, otra que sería reflexionar y otra que sería responder. Leer, ya hemos hablado antes de cómo leer. Me posiciono ante el texto, entiendo de qué va a ir este texto, quién lo escribe, qué intenciones tenía, y en razón de eso me sitúo frente a la lectura. Comprender o descubrir el texto, el mensaje que tiene este texto, ¿eso que requiere? Pues lo hemos comentado antes, requiere una ayuda para que me ayuden, eso valga la redundancia, a comprender el mensaje del texto.
una pista para saber si he entendido el texto o el texto me ha quedado claro, es hacerme la pregunta de ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Luego reflexionar sobre lo que ha dicho el texto. Reflexionar sobre lo que ha dicho el texto representa esa parte personal, ese mensaje que me va a llegar a mí, que se personaliza de forma que yo lo puedo cerrar o quedar en la pregunta ¿qué me dice a mí este texto? Una imagen para que sea gráfica, y recuerden ustedes las 4 posturas, y luego bueno, porque la última sería la de responder, pero de ella hablaré ahora, pero una imagen gráfica para que ustedes lo recuerden es, yo digo, deberíamos de leer la Biblia como beben agua los pájaros. ¿Cómo beben agua los pájaros? Los pájaros agachan la cabeza para meterse el agua en la boca. Con humildad, diríamos, ¿verdad? Y confianza. Levantan la cabeza y la ponen para poderla quedar en la boca. Y yo diría, esta es en la fase de la reflexión, de la inteligencia del mensaje. Levantan para poderla tragar y que les llegue arriba. Y es la fase en la que te comunicas con el Creador. Entiendes el mensaje que Dios tiene para ti. Bien, pues así. Despacito, con ánimo, y al menos a mí los 33 primeros años me han sido fáciles. Confío en que para ustedes también. No sé cómo ando de tiempo, si me permiten un par de minutos. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, pues entonces les voy a dar una pista para que les vayan dando vueltas. Decíamos que Moisés hablaba con Dios como habla un hombre con otro hombre, pero no, la cosa no nació así. La cosa no nació así. La cosa nació de esta forma, al menos que sepamos en la Biblia. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, del que hemos venido al inicio, en los primeros versículos dice: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro sacerdote de Madián. Trashumando por el desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor como una llama que ardía en medio de la zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy. Bueno, yo me voy a permitir hacer con este texto una metáfora. Y yo voy a decir: la zarza es un elemento común que se encuentra en el campo, en cualquier campo, muchas, como los libros. Los libros que componen la Biblia son libros, uno más de los millones y millones de libros que hay. El fuego de la zarza representa ese mensaje de Dios que arde sin consumirse. En la Biblia, hace miles de años, millones de seres humanos dicen que hay un mensaje de Dios que no se agota. Moisés era curioso y su curiosidad le hizo pensar: voy a acercarme a ver en qué consiste este fenómeno de que no se agota el fuego. Anda, que si alguno de ustedes esta noche dijese: voy a acercarme a este elemento común que son estos libros, a ver por qué hay millones de seres humanos que durante miles de años han dicho que ahí hay un fuego que no se consume. Bueno, pues si se acercan, es muy posible que oigan su voz personalizada, que Dios les llama con su nombre, es decir, que se acerca, que se aproxima a ustedes y les puede decir Pedro, o María, o Miguel, o Francisca. Hace falta solo que ustedes hagan lo que hizo Moisés, que digan: aquí estoy. Muchas gracias por la atención que me han tomado y buenas noches.